Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario, La nueva imagenología en el cáncer de próstata. Soy el doctor Jaime Saavedra Abril, médico radiólogo asociado del grupo CT Scanner. Realizo mi ejercicio profesional como jefe del área de radiología general en uno de nuestros centros de diagnóstico, CT Scanner Lomas Altas, situado al poniente de la Ciudad de México. Tengo el gusto y el agrado de presentar a nuestros invitados, todos ellos médicos jóvenes, especialistas en diversos métodos de diagnóstico por imagen, quienes laboran en los diferentes centros de diagnóstico del grupo. Los voy a mencionar muy uno por uno para luego ya hacer la introducción que tenemos preparado y empezar con las pláticas. Los invitados son la doctora Rocío Ramírez Carmona, jefe del Departamento de Resonancia Magnética, CT Scanner Lomas Altas. El doctor Juan Ricardo Palomeque, jefe del área de Resonancia Magnética de CT Scanner de México. Y el doctor Jorge Martín Charles Ponce de León, jefe de PET-CT, CT Scanner San Ángel. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres mayores de 65 años. Ocupa el segundo lugar en frecuencia después del cáncer de piel. Corresponde al segundo lugar como causa de muerte en hombres después del cáncer de pulmón. En México ocupa el primer lugar en frecuencia y como causa de muerte en hombres mayores de 65 años. Aproximadamente en nuestro país mueren 7,000 hombres por cáncer de próstata, 19 hombres al día, y se reportan entre 21,000 y 25,000 casos nuevos al año. La tasa de mortalidad de cáncer de próstata ha aumentado en los últimos años con un crecimiento del 2,3%. Esta neoplasia es con frecuencia multifocal con diferentes grados de diferenciación. El 10% de los cánceres de próstata no elevan el antígeno prostático específico. El manejo de este tumor representa un verdadero reto y problema clínico por su historia natural desconocida muchas veces, su evolución impredecible y su pronóstico. La resonancia magnética se utiliza como método de diagnóstico en el cáncer de próstata desde la década de los años 80 y se basaba en datos morfológicos en las secuencias T1 y T2 para la estratificación locorregional en pacientes con biopsia, que ya tenían biopsia positiva para cáncer. Tenía la desventaja en esa época de no distinguir cambios de hipertrofia benigna de cáncer y no decidía si el cáncer era clínicamente o no significativo. Avances en la tecnología de los software y hardware han desarrollado lo que en la actualidad llamamos resonancia magnética multiparamétrica, que combina la imagen anatómica, la funcional y la fisiológica debido a las secuencias utilizadas que todos conocemos muy bien, que son el coeficiente aparente de difusión, la difusión y el reforzamiento dinámico con el medio de contraste. Ahora, hoy en día, actualmente, la resonancia se utiliza antes de la biopsia. Tiene una alta sensibilidad para detectar cáncer de próstata clínicamente significativo y es útil para la biopsia por fusión con el ultrasonido al dirigir la aguja hacia las lesiones sospechosas. La resonancia magnética multiparamétrica es superior al PET-CT para detectar enfermedad intraprostática, mientras que el PET-CT es superior para detectar enfermedad extraprostática. En este seminario se presentan los avances más recientes relacionados al uso clínico de la resonancia magnética y del PET-CT-RM en las diferentes etapas del cáncer de próstata. El objetivo es dar a conocer una visión de las recomendaciones internacionales sobre el uso de la resonancia magnética y de la imagen molecular de la próstata en el tamizaje, diagnóstico, etapificación y vigilancia del cáncer de próstata. A continuación, tengo el gusto y el agrado de presentar la primera
plática de la doctora Carmen Rocío Ramírez Carmona. Ella nos va a hablar, ella es, como decía, jefa del Departamento de Resonancia Magnética de CT Scanner Lomas Altas, y su tema es utilidad del sistema de información y reporte actualizado de las imágenes de la próstata. Bienvenida, doctora Ramírez, adelante. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar del otro lado de la pantalla con todos ustedes. Vamos a comenzar este webinar con esta plática acerca del PIRADS y su utilidad. Principalmente se conocen dos utilidades: la detección inicial del cáncer, que es clínicamente significativo, y la vigilancia activa. ¿Para qué vamos a ocupar la resonancia magnética multiparamétrica? Ella nos va a ayudar con sus tres diferentes secuencias, tanto morfológicas, que es la secuencia T2, y las secuencias funcionales, la secuencia de difusión, que nos permite analizar qué tan denso es el tejido, y la secuencia de perfusión, que nos ayuda a saber qué tan vascularizado está ese tejido. La secuencia T2 nos permite observar anatómicamente con mucha precisión las diferentes zonas de la próstata, la zona transicional y su característico patrón en caos ordenado con estos múltiples nódulos de aspecto adenomatoso y estromal, uno de ellos ectópico, que está protruyendo hacia la zona periférica posterolateral derecha. Podemos analizar perfectamente la zona periférica, tanto en el plano axial como en el plano coronal y en el plano sagital. La secuencia funcional de difusión nos permite saber qué tanto movimiento molecular muestran el hidrógeno en nuestro cuerpo, y de esta manera conocer los fenómenos de restricción y de difusión facilitada. La restricción molecular se va a representar como hiperintensidad en la difusión e hipointensidad en el ADC. Esto se va a observar en la patología neoplásica de alto grado, y la difusión facilitada, en donde el movimiento molecular es mucho más libre, se va a observar hiperintenso tanto en la difusión como en el ADC. Esto se observará en las lesiones inflamatorias. La detección inicial del cáncer clínicamente significativo tiene como objetivo no nada más presentar o analizar si existe cáncer, sino qué tan probable es que este cáncer sea indolente o no. Evitar el sobrediagnóstico, de esta manera disminuir la cantidad de biopsias repetitivas y el sobretratamiento, identificar áreas sospechosas de cáncer significativo y permitir biopsias guiadas. Desde el 2012 surgió este sistema de reporte estandarizado, PIRADS, que al momento ya vamos en la versión 3, que es denominada versión 2.1, y ya han habido cambios ya desde entonces. ¿Cómo se observa una lesión neoplásica? En la secuencia T2, vean cómo se ve esta hipointensidad en la zona periférica, posterolateral y posteromedial derecha. La zona periférica debería de verse de esta manera. Sin embargo, solamente con la secuencia T2 nosotros podemos observar que no podríamos distinguir entre un cáncer prostático, un hematoma, prostatitis o hiperplasia prostática benigna. Actualmente, desde la versión número 2.0, nosotros podemos observar todas estas, el ejemplo de todas las categorías, tanto en T2 para la zona periférica y para la zona transicional, desde las lesiones que van en una categoría 1 hasta la categoría 5, como en la difusión. También para las lesiones localizadas en la zona periférica, como en la zona transicional, y poder determinar de manera más precisa qué categoría darle a estas lesiones con una restricción molecular moderada, a diferencia de estas que tienen una restricción más importante.
La secuencia de perfusión nos permite saber qué tan vascularizado está ese tejido. Entonces nosotros tenemos que determinar si existe un reforzamiento temprano o no. Cuando es positivo es cuando este reforzamiento temprano existe en ese sitio donde también hay una hipointensidad en T2 y del otro lado o en una zona sana no existe, tanto en la zona periférica como en la zona transicional. Este es el ejemplo de una lesión categoría 5. Vean cómo tanto en plano axial como sagital y coronal se observa esta lesión marcadamente hipointensa en la zona periférica posterolateral izquierda y posteromedial, que además muestra también una marcada restricción molecular, tanto en difusión como en ADC, y un reforzamiento temprano. Además, esta lesión mide más de 15 milímetros, por lo cual ya no es una categoría 4, sino ya es una categoría 5. Y en la versión 2.1 nosotros podemos saber qué tan útil nos es la perfusión. Por ejemplo, en las lesiones PIRADS3 de la zona periférica, en donde la secuencia de difusión es el factor más importante, si muestran un reforzamiento temprano estas lesiones, nosotros podemos escalar esa lesión a PIRADS4. Es prácticamente el único escenario en donde el reforzamiento, la perfusión, nos es útil. En la zona transicional, la secuencia T2 es la más importante. En este caso, la secuencia de difusión nos permite escalar las lesiones 2 a 3 o las 3 a 4 en caso de que sean una difusión tanto de 4 o de 5. Hay diferentes análisis, estudios, como este es uno de los más importantes, es un estudio multicéntrico llamado PROMIS, que llega a la conclusión de que la resonancia magnética debería de ser utilizada para analizar a los pacientes llevados que tienen un antígeno elevado y puedan ser llevados a biopsia. Muestra que la resonancia magnética multiparamétrica tiene una alta sensibilidad y una baja especificidad. La sensibilidad llega hasta el 95%, también un alto valor predictivo negativo, lo cual nos permite evitar hasta 1 de 4 de las biopsias de pacientes en riesgos. La baja especificidad y valor predictivo positivo nos dice nada más que la biopsia será requerida en pacientes con lesiones sospechosas. Hay algunos algoritmos clínicos en donde nos permiten analizar cómo abordar a estas lesiones. Cuando existe, o a estos pacientes, cuando existe la sospecha clínica y un antígeno anormal, anteriormente y en la actualidad, pues se hace una biopsia o bien ya una vez que se haya hecho la biopsia y es negativa, se realiza una resonancia magnética multiparamétrica. Si es positiva, entonces ya es llevada a biopsia, pero guiada por fusión o resonancia magnética con ultrasonido. Actualmente y en el futuro, más bien, lo que se sugiere es que más bien a partir de tener una sospecha clínica y con un antígeno prostático anormal, se realice una resonancia multiparamétrica antes de la biopsia. Y en el caso de que sea positiva, entonces ya una biopsia guiada por fusión, resonancia magnética, ultrasonido, cognitiva o incluso dentro del resonador. Incluso hay algunos artículos que mencionan a la resonancia magnética como herramienta de primera línea en pacientes con sospecha clínica alta de tener cáncer de próstata. A pesar de que el costo es alto, es un método que muestra un excelente desempeño diagnóstico, mejor tiempo de diagnóstico, hasta 8 semanas mejor que el ultrasonido transrectal y el tratamiento, mejor en la selección de pacientes para individualizar la terapia. Y en segundo lugar, la vigilancia activa, que conocemos como el monitoreo de antígeno prostático y la resonancia magnética multiparamétrica. Y definitivamente hay diferentes escenarios. Los dos grandes escenarios son los pacientes sin biopsia previa y los pacientes que ya tienen una biopsia.
Y los pacientes que no tienen aún una biopsia y ya tienen una lesión indeterminada o equívoca, también la conocemos como equívoca, que es la lesión PIRADS3, y esto desde un punto de vista imagenológico puede ser llevado a vigilancia activa si tiene otras comorbilidades, si el paciente así lo desea o si la densidad del antígeno prostático es menor de 0.15. Y siempre tomando en cuenta los dos principales objetivos de la vigilancia activa, que es la detección temprana de cáncer clínicamente significativo, cuando todavía es curable, si es posible curarlo, y en segundo lugar, realizar menor cantidad de biopsias innecesarias. Y siempre tomando en cuenta que el PIRADS, las lesiones que son PIRADS3, han llegado a presentar cáncer de próstata clínicamente significativo entre 4 y hasta un 33%, aunque estas lesiones dentro del espectro de cáncer clínicamente significativo han sido las de menor riesgo. Este es el ejemplo de una lesión categoría PIRADS3 y vean cómo la hipointensidad ya no es tan marcada como en la categoría 4 y 5. Es una hipointensidad moderada que se alcanza a observar perfectamente en la zona periférica posterolateral derecha. Se logra definir muy bien en la secuencia T2 en plano sagital y en coronal. Aquí hay una fusión entre el plano axial T2 y la difusión. Y vean que la restricción molecular también es moderada. Y los criterios de elección para los pacientes que ya tienen una biopsia previa para llevarlos a vigilancia activa son muy diversos entre diferentes instituciones. Es una decisión completamente clínica. Sin embargo, pues llegan muchos a la conclusión que deben de tener un Gleason menor o igual a 3+3. Ahora, ¿cuáles son los criterios de progresión por resonancia magnética multiparamétrica? Son criterios tanto morfológicos como funcionales. Los morfológicos son la presencia de una lesión nueva, el incremento en el tamaño, y los cambios funcionales son la incrementada restricción molecular en hasta un 10% del valor de ADC y la presencia de un reforzamiento temprano que no existiera en estudios anteriores. Y ya para finalizar, algunos puntos para llevar a casa es que el PIRADS es un documento que está cambiando constantemente debido a la evidencia científica que se genera al paso de los días. Es un método excelente, es el mejor método para detección de cáncer de próstata que es clínicamente significativo, y la vigilancia activa aún está en investigación y tiene que ser personalizada a cada paciente. Y por mi parte, esto es todo. Cedo la palabra al doctor Jaime Saavedra y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ramírez, por su excelente presentación. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor Juan Ricardo Salazar Palomeque. Él es jefe de resonancia magnética de CT Scanner de México. Su plática trata de la resonancia magnética multiparamétrica a la biopsia por fusión, ultrasonido, resonancia de la próstata. Adelante, doctor Salazar. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Es un agrado para mí poder compartir con ustedes este tema. Y bueno, pues comencemos. Efectivamente, como el doctor Saavedra me acaba de hacer el favor de presentarme, mi tema es de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata a la biopsia por fusión de resonancia. Hay algunos aspectos que necesitamos tomar en cuenta desde antes de realizar la biopsia por la modalidad que sea. Y creo que este es un punto importante antes de justamente simplemente hacer funciones. Entonces, hablemos de esto. El tema se refiere a esa transición desde que se tiene el diagnóstico por imagen hasta el histológico, ¿no? La resonancia multiparamétrica, como ya bien nos ha mencionado la doctora, bueno, pues se compone de toda esta serie de análisis que permiten justamente llegar a la posibilidad de detectar una lesión que nos lleve a considerar la necesidad o no de biopsia.
además de todo lo que ya comentaba la doctora, pero también, bueno, mencionó algo acerca de la resonancia biparamétrica, que por ahí también se empieza a mencionar. Y de cualquier manera, algo importante aquí, en la biparamétrica, perdón, nada más son 2 secuencias, pero con eso se obtiene bastante información. La única diferencia entre esto es el tiempo de adquisición. En algún momento se ha dicho que la biparamétrica, bueno, pues se puede utilizar como un escrutinio. El punto aquí es que sea biparamétrica o sea multiparamétrica, en el momento que se detecta una lesión, esto se convierte en un mapa de biopsia. Entonces, si a mí me corresponde obtener las muestras, yo necesito ese mapa de biopsia. Y junto con todo lo que nos acaba de decir la doctora, es precisa la localización de la anormalidad para que independientemente de esto, dependiendo de las características en las 2 principales secuencias de difusión OT2, se asigne una categoría de PIRATS. Ahora, el punto aquí es que simplemente la biparamétrica a veces puede, dado que no tiene el contraste, puede haber ahí la duda entre si es 3 o 4, la categoría, pero independientemente de esto, también junto con los valores que maneja el paciente de antígeno prostático específico, una categoría 3 puede ser ya indicación para toma de biopsia, pero sabemos bien que la categoría 4 o 5 por el alto riesgo, muy alto riesgo, son las zonas a las que se van a convertir en nuestro objetivo para la toma de la muestra. Bien, el punto aquí también que uno tiene que tomar siempre en cuenta es que lo que me den a mí de información de la resonancia magnética enfatiza sobre un cáncer clínicamente significativo. Seguramente todos en este foro están familiarizados con esto. Hay algunas especialidades que pueden ser ajenas al campo de la urología, oncología o radiología, y es importante que sepamos que lo que define esto es la calificación Gleason, ¿no? Que tiene que ser de 7 para arriba y que es lo que correlaciona con lo que encontramos en la resonancia magnética. Lo que no quiere decir que no pueda haber alguna zona que no vea la resonancia magnética y tenga un valor menor de acuerdo a la escala de Gleason. Independientemente de esto, sabiendo yo que con la resonancia tengo el objetivo de identificar el sitio del que debo obtener la muestra, pues claro, somos un equipo multidisciplinario y es el momento en que aprovecho para decir que trabajo yo de la mano y prácticamente en serio, de codo a codo, con la doctora Ana Mari Perochena aquí en mi centro de trabajo. Que bueno, ya es el equivalente de la doctora Rocío Ramírez aquí en CT Scanner México, y ella, al igual que en los 3 centros, bueno, cuando se informa una imagen, yo le digo que ella es el ojo, nada más que me diga dónde poner la bala, pero siempre sus informes sistemáticos hablan de una lesión que le va a asignar por orden una letra, pero siempre habla de la localización de la lesión y sus distintos comportamientos en las secuencias y con el contraste para asignar una categoría PIRATS. Pero no puede ser solo una, a veces son 2, son varias las lesiones. Independientemente de esto, de cuántas lesiones sean, ella incluye en el informe, al igual que bueno, en cualquiera de los 3 centros, incluye el mapa estandarizado de la ACR para decir dónde están estas lesiones. Esto permitirá de manera inicial que yo anatómicamente ubique dónde se encuentra cada una de las lesiones. Sí, ella lo pone de acuerdo a la división sectorial que hay de la próstata, pero para mí es importante que la ubique espacialmente, de tal manera que yo pueda después, con base a este mapa, irme a las imágenes de resonancia magnética que se obtienen en la multiparamétrica, los 3 planos de la imagen T2. Yo necesito localizar la lesión donde se encuentre. Entonces, tengo el mapa de donde obtengo la información, ahora las busco de manera dirigida en la resonancia magnética, ya no por el diagnóstico, sino porque ahora mi trabajo es ir por esa lesión. De cualquier manera, hay que tomar en cuenta también lo siguiente, y sobre todo para aquellos que hagan la biopsia por resonancia magnética con técnicas de fusión, que más adelante veremos que es mejor hablar de sobreposición. En la resonancia multiparamétrica nos incluyen una imagen 2D, que es una imagen con una ponderación T2. Es una secuencia turboespín-eco. Bien, pero lo ideal para hacer una toma de biopsia con una fusión de imágenes es tener una imagen 3D, igual, ponderación T2, que no es lo mismo que una secuencia turboespín-eco en principio, sino que, por ejemplo, para el tipo de equipo con el que trabajamos nosotros, puede ser una secuencia SPACE. Recuerden que esto va a cambiar dependiendo del fabricante del resonador, pero esta secuencia SPACE va a ser muy importante, ya que es una cuestión de tamaño de voxel. No voy a entrar en detalles técnicos, simplemente los cubitos que forman ese volumen no miden lo mismo en una o en otra, y esto tiene un impacto. Aquí, por ejemplo, los 2 cuadritos que les pongo para las 2 secuencias en apariencia se ven iguales, ¿no? Pero
no miden lo mismo en todas sus aristas, por lo que aquel que es en una secuencia 2D normal es rectangular, mientras que aquel de la secuencia Space, que es a 3D, tiende a ser isotrópico, se acerca al cubo perfecto. ¿Y esto qué utilidad tiene? ¿Para qué me sirve saberlo? Veamos las imágenes axiales, que es como se obtienen de estas dos secuencias. En apariencia, repito, son lo mismo, pero si ahora yo quiero utilizar una o la otra para hacer un reformateo multiplanar, veamos qué pasa. Si yo quiero obtener un plano coronal, con la 2D vean la imagen que obtengo. Está toda distorsionada, pixeleada, como lo diríamos coloquialmente, ¿no? Pero con la imagen Space, yo puedo cambiar la posición de la imagen y conserva resolución espacial. Y lo mismo si quiero hacer entonces un plano sagital. Una secuencia es la que necesito para hacer mi biopsia por fusión guiada con resonancia magnética. Y esto entonces también hay que tomar en cuenta lo siguiente, que no importa el número de cortes, porque resulta que de repente no es que esta resonancia tiene 65 cortes, esta tiene 120, no quiero la de 120. En realidad lo importante es la extensión. No importa, siempre y cuando sea una secuencia volumétrica que me abarque toda la próstata, es lo único que necesito. Bien, ¿esto por qué se los menciono? Porque se necesita tener la calidad en la resonancia magnética de esta secuencia que me va a servir junto con el ultrasonido para la sobreposición. La secuencia T2 Space es la que va a hacer mi navegación virtual. Es el navegador virtual del mapa que me dio la doctora Perochena o la doctora Ramírez para identificar mi lesión. Y el ultrasonido transrectal es la exploración en tiempo real. De tal manera que de la navegación virtual y la exploración en tiempo real voy a fusionar, por decirlo de alguna manera, la información de mi mapa de biopsia y mi guía de biopsia. Y entonces esto lo podríamos representar de la siguiente manera. Pensemos, aquí tenemos nuestros distintos planos, pero al final son volúmenes, no son estructuras planas como la imagen, son volúmenes, ¿no? Y bien, pues a lo mejor ubico mi lesión tanto en la resonancia magnética, tanto en el ultrasonido, y bueno, pues estas van a estar ubicadas en esa misma estructura que es tridimensional. Lo que hace la supuesta fusión, que repito, en realidad es una sobreposición, es juntarlas. Entonces, lo primero que sucede es que con el equipo indicado, junto las imágenes, pero no basta nada más con eso. Ahora, además de juntar las imágenes, ahora tengo que hacer una corrección. Corregir la orientación espacial, porque si se dan cuenta, aunque las imágenes transversales parecen estar casi iguales, las imágenes sagitales no. Entonces necesito hacer una corrección en la orientación espacial de una u otra imagen. Sería lo mismo que ver esto, delimito los contornos de la próstata tanto en plano transversal como en el plano sagital para proceder a una sobreposición, repito. Y después vean cómo en el sagital necesito corregir de tal manera que una vez que hago mi exploración con ultrasonido, estas líneas en verde representan la posición de la sonda o el transductor endocavitario y la amarilla, la orientación que me da la guía para la aguja, pueda yo tener un posicionamiento simultáneo de las imágenes de mi mapa y de mi guía para obtener la muestra. Entonces, en el equipo que manejamos, nosotros vemos estas dos imágenes, la de la resonancia magnética y la del ultrasonido. En ambos casos estoy haciendo una navegación simultánea, solo que una es en tiempo real, la del ultrasonido, y navegación virtual, la de resonancia magnética. Pero lo importante también aquí es lograr hacer una sobreposición, lo cual dependiendo del equipo que utilicen, de la marca que sea, llevará el nombre, ¿no? Puede ser Fusión Alfa, etcétera. El asunto aquí es que necesito ser hábil yo para poder sobreponer la imagen, para juntar la información 3D de dos técnicas. Eso es lo que puede resultar un poquito complicado en estas modalidades. Y bien, aquí un ejemplo de que podemos hacer la imagen también fusionada de manera simultánea. Lo importante aquí es que necesito tener la tecnología, la resonancia magnética para obtener esta imagen de navegación virtual y el ultrasonido, pero también se requiere de un equipo que permite la sobreposición. Esto es una antena que genera un campo electromagnético para ubicar espacialmente ambas estructuras. Y así entonces, al momento, sobre la región anatómica de interés, que es la región perineal y recto, que es donde se va a hacer la biopsia, juntar la información
Repito, se corrige, se sobrepone y bueno, ahí participa un servidor en este centro o el doctor Nelson Peñata, por cierto, o en otro de los centros el resto de nuestros colegas para obtener la lesión o lesiones blanco. Ahora entonces, la fusión por resonancia magnética y ultrasonido es nos permite una toma de biopsia de próstata transrectal. Pero bueno, sabemos nosotros que puede ser guiada únicamente por ultrasonido sin necesariamente tener la sobreposición, pero existen diferencias en cuanto al valor de la técnica. Y si me voy a la lesión blanco, hay distintos estudios que hablan de cuántas muestras debo obtener. Para ello, yo me comunico con el médico tratante para decir, bueno, doctor, ¿cuántas muestras necesita usted que tome de la lesión blanco? Si es que ese es el único objetivo. Recuerden que tenemos la biopsia sistemática, pero también es posible obtener con una técnica de fusión la biopsia de la lesión blanco más un mapeo sistemático o un muestreo sistemático, ¿no? Eso va a depender de las preferencias del médico que nos refiere a los pacientes. También hay que tomar en cuenta que estas técnicas de fusión también se aplican para biopsia de próstata transperineal, que es otra modalidad que está teniendo bastante uso en la actualidad, pero bueno, es tema de otra plática. Entonces, la toma de biopsia, vamos a ver qué hay con esto. La biopsia sistemática, el problema que va a tener es que, bueno, como ventaja es simple, es ampliamente disponible, no requiere tanto gasto, pero como desventaja, la que voy a enfatizar en este momento es la tasa de falsos negativos, que es del 47% principalmente, ¿no? Vamos a la sobredetección de lesiones o su calificación de lesiones que verdaderamente serán clínicamente significativas. La biopsia de la lesión o lesiones blanco va a tener las siguientes ventajas. Mejora la detección del cáncer clínicamente significativo, 30% más del cáncer de alto riesgo en comparación con la biopsia sistemática y 17% menos de aquel que es de bajo riesgo. Hay una mayor predicción de la clasificación de Gleason comparado con los resultados histopatológicos de hasta el 81% con la técnica de sobreposición. Y el seguimiento es más confiable para aquellos pacientes en vigilancia activa. Como desventaja, pues es más compleja, requiere más recursos y bueno, está ofertada en un número muy limitado de centros. La lesión blanco más la biopsia sistemática ofrece más ventajas. Incrementa la precisión hasta el 70%, con las desventajas mencionadas en el muestreo sistemático. La biopsia de próstata transrectal guiada solo por ultrasonido tiene los siguientes problemas. 40% de éxito en la primera biopsia, 20% en la segunda y 10% en la tercera, si es que se repite. La sensibilidad es limitada y dependiendo de la zona que se funciona, esta va a ir disminuyendo, ¿no? Siendo principalmente mayor hacia la base. Y la tasa de falsos negativos, repito, es del 47%. Pero la toma de biopsia de próstata transrectal por fusión va a tener la ventaja de que combina la sensibilidad de la resonancia y la toma de biopsia transrectal. El muestreo sistemático puede hacerse al mismo tiempo. La desventaja es que es técnicamente más complejo y la precisión de la fusión puede estar comprometida por deformación, pero eso ya es habilidad del que toma la muestra. Lo separo aquí en dos porque hay que reconocer que la biopsia por fusión puede ser cognitiva, que es como la hacemos nosotros, teniendo toda la información del mapeo que nos otorga el revisor de la resonancia y con la sobreposición de imágenes. Aunque hay técnicas también que utilizan un software que se basa en una navegación de sensor o navegación basada en órgano. Bien, las ventajas de la cognitiva es que a diferencia de la otra, es rápida, sencilla, ampliamente disponible, de bajo costo y mejora la detección en comparación con la sistemática, que puede ser considerado el estándar de referencia para la atención comunitaria. Y la desventaja es el potencial error humano que pueda haber. Entonces, se requiere un entrenamiento amplio en esto, ¿no? Sin embargo, aquella que se vale del software como ventaja, pues la confiabilidad para acceder a la lesión blanco y que hace un corregistro automático la imagen. Eso puede tomar tiempo, pero lo has automatizado. Eso es lo que representa su desventaja, el potenciar el error del corregistro, ya que la fusión se basa en el software, no en la vigilancia que hace el operador, ¿no? Y hay un mayor gasto de recursos. Y bueno, pues estos equipos son un poquito más sofisticados y bueno, pues son los que les muestro a continuación. Bien, nada más como conclusión, pues se requiere de antes de ir a biopsiar, pues la tecnología, un correcto mapeo y después un entrenamiento adecuado para hacer una buena fusión de imágenes y saber qué voy a obtener, solo de la lesión blanco o la lesión blanco más la imagen, el muestreo sistemático. Para ello se requiere una comunicación con el médico tratante, ¿no?
Y bueno, obviamente hay que conocer ventajas y desventajas de las modalidades, y la preparación del paciente es importante junto con el acortamiento de intervalos. Hemos intentado hacer esto, incluso el mismo día el paciente ya viene preparado, sabiendo que viene directamente a una biopsia, dado los valores de antígeno prostático específico. Y bueno, con esto concluyo mi presentación diciéndoles que todas estas ventajas las tenemos en Grupo CT Scanner y nos encontramos a su disposición. Y bueno, con esto finalizo. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctor Salazar, por su excelente presentación, muy didáctica. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor Ricardo Charles Ponce de León. Él es el jefe de PET-CT de CT Scanner del Sur, y el tema, su plática, es imagen molecular en la próstata, PET-CT-RM. Bienvenido, doctor Charles. Muy bien, vamos a terminar esta última parte del webinar con el papel que tiene la imagen molecular en el cáncer de próstata, que es tan común, y sin duda alguna en medicina nuclear tenemos mucho que ofrecer debido a la reciente disponibilidad del PSMA, que como ven se llama antígeno de membrana prostático específico, el cual tiene un componente extracelular y uno intracelular. Sus cualidades son que en el tejido hiperplásico benigno no va a haber captación, y esta captación va a ser alta en el cáncer. Y esta captación va a aumentar conforme la agresividad del tumor y aumenta se vuelve independiente a las hormonas, o tiene metástasis o tiene recurrencia. Y podemos ver que en la superficie de la célula hay un receptor del PSMA. Cuando viene el ligando unido a una sustancia radioactiva, ese ligando va a ser recibido en el receptor e introducido al interior de la célula mediante endocitosis. Este PSMA, aunque hay uno, tenemos que recordar que hubo un PSMA que se desarrolló en los años 80. El PSMA que ha tenido tránsito se desarrolló en la ciudad de Heidelberg, en la universidad más antigua de Alemania, por el equipo del químico farmacéutico Matthias Eder, el cual inoculó en un ratón células malignas del cáncer de próstata humano, y vimos que tenía avidez del radiofármaco. Luego se hizo el primer estudio en humanos, donde se observó una intensa captación de radiofármaco en las múltiples adenopatías. Y tenemos que recordar la biodistribución fisiológica. De arriba abajo, los órganos que captan normalmente PSMA son las glándulas lagrimales, glándulas salivales, hígado vaso, eliminación vía renal e intestinal. Tenemos que tener muy en mente que existen ganglios que captan fisiológicamente PSMA, como son los ganglios estrellados, los ganglios celíacos, los ganglios sacros y hipogástricos. En los estudios dinámicos que se han realizado, podemos ver que tanto el tumor como las adenopatías y las metástasis óseas, conforme pasa el tiempo, aumenta su captación, por lo menos hasta los 180 minutos. Esto puede ser de utilidad en aquellos estudios que necesiten tomar una imagen tardía. Si el SUV se eleva, muy posiblemente es de etiología maligna. Tenemos este paciente que tuvo su diagnóstico hace décadas y viene por recurrencia bioquímica, y vemos
en el lado inferior derecho de la vejiga una intensa zona focal de captación, lo cual es compatible con recurrencia local. Podemos tener pacientes, como vemos aquí en las imágenes comparativas, que su tumor ha aumentado de tamaño y de captación a nivel local, tiene una sola adenopatía paraórtica y una sola metástasis ósea a nivel de la escápula, ¿no? Un sitio distante al que estamos acostumbrados. Normalmente inician las metástasis óseas a nivel de pelvis o columna y pueden llegar pacientes con enfermedad difusa a nivel de la médula ósea, el esqueleto axial y apendicular, inclusive con metástasis hepáticas. ¿Qué papel tiene la gamografía ósea, la cual se ha utilizado en décadas en la evaluación de metástasis óseas? Si vemos esta imagen comparativa, con el PET se ven mucho más lesiones que con la gamografía ósea, lo cual ha llevado a cuestionarse a algunos médicos si teniendo el PET con PSMA vale la pena o no hacer una gamografía ósea. Y podemos ver que la sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo y negativos son casi perfectos, 96, 100%, 98.9, comparados con la baja sensibilidad y especificidad de la gamografía ósea. Vean en especial los falsos positivos y falsos negativos de la gamografía ósea, lo cual son muy pocos en el PET. Y los falsos negativos de la gamografía ósea son por lesiones que no puede ver la metodología, como lesiones en la médula ósea, lesiones líticas, también hay lesiones blásticas que son de etiología benigna, el recambio óseo va a estar aumentado, va a haber captación, va a salir positivo, pero puede ser de etiología benigna, y lesiones adicionales en tejidos blandos. Pues muy bien, tenemos que recordar que el PSMA aún no tiene la autorización de la FDA, por lo tanto en las guías de Estados Unidos no lo mencionan, ¿no? Mencionan todavía el PET-CT con colina o con fluciclovina. Sin embargo, desde ya unos años en las guías de la NCCN para Latinoamérica ya lo mencionan, porque en algunos países, incluyendo México, ya tenemos la disponibilidad de este radiofármaco tan útil. ¿Y por qué no utilizar colina? Vean en este comparativo de diversos estudios, de diversas publicaciones, cuando el antígeno es menor de 1, la tasa de detección con colina, que está en las barras a su izquierda, es baja. Por ejemplo, pueden ver a Castellucci, su tasa de detección es del 19%. Si ven las barras verdes con PSMA, puede llegar la detección hasta el 80% con antígenos menor de 1. Y este extenso estudio con más de 4,000 pacientes con colina, la tasa de detección con antígenos bajos de 1.16 solo fue del 27%, ¿no? Que es cuando el médico quiere detectar el sitio de recurrencia. Y así como se modifican y evolucionan los equipos, los radiofármacos también van evolucionando. Hace casi año y medio realizamos en la Ciudad de México el primer PET-CT con PSMA marcado con flúor 18. Este fue nuestro primer paciente. A su izquierda tiene la imagen del PSMA con flúor 18 y a la derecha con galio 68. Lo que cambia son las vías de eliminación. Podemos ver que con flúor 18 la vía renal es mucho menor, no habiendo captación o puede ser muy poca a nivel de vejiga, y la eliminación cambia a ser hepatobiliar, por lo cual vemos la vesícula biliar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que al no haber captación en vejiga nos puede ayudar a detectar recurrencia en el lecho prostático. Este fue el segundo paciente que tuvimos, positivo en el lecho quirúrgico, múltiples adenopatías que van desde las cervicales, mediastinales y en ambos cilios pulmonares, sitios que habitualmente el médico no incluye o no piensa que puede haber enopatías del cáncer de próstata, y obvio metástasis retroperitoneales y óseas.
Una utilidad muy importante, como en este caso se ejemplifica, este paciente tiene una extensa carga del tumor a nivel local. Sin embargo, con la actividad fisiológica en la vejiga no podemos definir y diferenciar cuál es cuál. El segundo estudio de seguimiento podemos ver que la vejiga está con ausencia de captación. Eso nos facilita mucho. Podemos que está la vejiga distendida, incluso tiene un enorme lito. El tumor local redujo en extensión. Sin embargo, vean la metástasis en pene, esa aumentó de longitud y de intensidad de captación. Y que también nos ha permitido ver el PET-CT con PSMA, marcado con FLUR 18, la llamada enfermedad microscópica, ¿no? Aquella enfermedad que está por debajo de los tamaños anormales, como en esta TAC, tenemos una adenopatía. Sin embargo, por su tamaño no puede ser definida. Hacemos la fusión con el PET y vemos esa zona focal de captación, que no hay duda que corresponde con un ganglio. Sin embargo, ese ganglio es de pequeño tamaño, menor de 5 milímetros. También en el PET tenemos un PSMA RATS versión 1, en el cual nos ayuda a clasificar las lesiones. Si podemos ver, hacen especial énfasis en las lesiones óseas. Con esto quiere decir que no toda captación focal en hueso significa enfermedad metastásica. ¿Y esto por qué es? Porque el PSMA se capta tanto en el cáncer de próstata como en tejidos con formación de vasos sanguíneos nuevos. Y esto nos va a dar lugar a falsos positivos. Esta es una tabla de falsos positivos por regiones y podemos ver que tanto neoplasias benignas como malignas pueden captar PSMA, así como procesos infecciosos o inflamatorios. Si ven abajo a la izquierda, hay muchas situaciones benignas que captan PSMA a nivel del esqueleto. Por poner unos ejemplos, una consolidación pulmonar basal derecha con captación difusa de radiofármaco en un paciente con datos clínicos de infección, ¿no? Esto corresponde a una neumonía. Las imágenes del medio, captación leve y difusa en bronquiectasias, y la imagen de esta abajo, captación en un paciente con secuelas de tuberculosis. Un paciente más con zona focal única de captación a nivel hepático, la cual por TAC no se distingue. Se hizo resonancia magnética y se pudo con un hemangioma hepático benigno. También tenemos esta lesión con captación en dona, centro fotopénico. Se puncionó esa lesión y salió pus. Eso fue un absceso perirrenal. Pues muy bien, ¿por qué tenemos que tener en cuenta el PSMA, el PET-CT con PSMA? El cual ha cambiado de forma importante el manejo de los pacientes. Y vean por qué. Sus tasas de detección, según la indicación clínica, es muy alta. Si evaluamos su tasa de detección por nivel de APE, del antígeno prostático específico, podemos ver que incluso con antígenos menor de 0.2, su tasa de detección es del 42%, la cual va aumentando conforme el antígeno va aumentando, siendo del 98% con antígenos arriba de 2. Y una importancia fundamental es que el PET-CT con PSMA va a cambiar la etapa clínica del paciente, tanto subiéndola como bajándola de estadio clínico, y con lo cual también se cambia el manejo. Como pueden ver, cambia el manejo de sistémico a focal o de focal a sistémico, o cambiar el tipo de manejo que va a recibir el paciente. Este es un ejemplo de un paciente con recurrencia bioquímica, y antes de darle manejo sistémico decidieron hacerle un PET-CT, el cual evidencia solo una metástasis ósea a nivel external. Este paciente, en lugar de recibir manejo sistémico, recibió radioterapia y el antígeno se normalizó. Entonces, un mensaje para llevarse a casa: el PET-CT con PSMA
cambia la etapa clínica en el 69% de los pacientes y por lo tanto cambia el manejo del paciente en un 57%. Tenemos que recordar que las neoplasias pueden tener comportamientos aberrantes, salirse de lo habitual, tener mutaciones y no tenemos que perder de vista que el PET-CT con FDG, el que evalúa el metabolismo de la glucosa, en algunos casos puede ser de utilidad. Con estos ejemplos se pueden hacer los comparativos como en los carcinomas, en las neoplasias no endocrinas de match y mismatch. Si ven el último ejemplo, la E y la F, intensamente positivo las metástasis óseas con PSMA, muy poca avidez con FDG, sin embargo las metástasis hepáticas captan FDG y PSMA mínimamente. Si este paciente piensan que puede ser candidato a recibir lutecio, efectivamente va a atacar al hueso, sin embargo a las metástasis hepáticas no les va a hacer nada. Y termino con la utilidad que tiene la PET resonancia. Ante un estudio tan bueno como el PET-CT, se podían preguntar, ¿y qué tiene que aportar la PET resonancia? Se hizo un estudio con 1000 pacientes, un mano a mano, y se evidenció que la resonancia magnética fusionada con el PET adiciona información en el 26% de los pacientes. Y algo muy importante, reduce la dosis de radiación en un 80%. ¿Quién se puede ver beneficiado en esto? Principalmente niños y adolescentes. Y hablando especialmente de cáncer de próstata, la PET resonancia aportó información adicional en 27 pacientes, que son aproximadamente el 18% de los pacientes evaluados con cáncer de próstata. Muchas gracias.